los paquetes que requerimos instalados. Cerrar esto por aquí. Vamos a crear un folder que se va a llamar model, modelo. Add new folder. Okay. Este folder se va a llamar model. Y este models, como vieron en la clase, en los videos de fundamentos de programación, saben que esto va a representar como si fuera un namespace. Entonces, damos clic derecho, agregar una nueva clase. Dentro de esta nueva clase, pues, en primera instancia vamos a llamar esta clase cliente. Cliente. ¿Ok? Entonces, esta clase cliente va a representar nuestra tabla de clientes. Vamos a cambiar esto de este método de... Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. acceso por public. ¿Ok? En Entity Framework, como estás utilizando o representando una tabla de una base de datos relacional, deberías, por buena práctica y como parte de las 3 formas de normalización, tener un primary key o una llave de primaria o un campo que sirva para identificar cuál es el ID de ese registro de esa tabla. Entonces, para esto, Entity Framework por default asume o analiza que si tú tienes una tabla, una clase, y le pones el campo ID, por default, él asume que este va a ser el primary key de esa tabla. Si no sabes lo que es un primary key, pues te recomiendo que veas los cursos de fundamentos de base de datos. Si yo le pongo un ID solo, así tal cual está, no importa el tipo de datos que yo ponga, él asume que este va a ser el primary key. Ahora, si yo a este ID le pongo cliente ID, que es una nomenclatura válida, donde se utiliza el nombre de la tabla y la palabra ID, entonces yo debería agregar un keyword o una decoración que se llame key. ¿Ok? Así yo le estoy indicando al Entity Framework que aunque el nombre ID no existe, cualquier cosa que yo le diga, llave primaria, cualquier campo que tenga el key, él lo va a asumir como que es el primary key de esa tabla. Okay, para fines, vamos a dejarlo simplemente en ID. Ahora nótese que tan pronto ya agregué el label arriba, o la declaración arriba del key, se me agregó una referencia del system.componentModel.dataAnnotation. ¿Por qué se agregó un data annotation? Porque esta decoración le llaman data annotation o anotaciones de datos, que sirven para describir la correlación entre estos datos y su referencia a la base de datos. Entonces, un cliente debe tener obligatoriamente un ID. De acuerdo a la primera norma o a la primera forma de normalización, ¿ok? No puedo tener un campo que dependa de otro campo para identificar, excepto los ID. Entonces, yo puedo tener un campo que se llame nombre, ¿ok? Otro campo que se llame apellido, ¿ok? Un campo que se llame teléfono, ¿ok? Y vamos a agregar un tercer campo que se llama I. El Entity Framework nos va dando estos warnings indicando que yo debería inicializar estos campos. Estos campos yo pudiera ponerle la decoración de require,
Entity Framework nos da estos warnings con las rayitas azul, verdes debajo de cada uno de los nombres de las propiedades, indicando que no he inicializado ese campo. Por default yo pudiera asignarle un null, okay, indicando que este campo puede ser nulo, okay, pero como parte de las data annotation existe aquí arriba, yo puedo asignar un campo null agregándole el signo de interrogación después del tipo de datos. Los campos que yo quiero que sean requeridos, entonces le pongo este data annotation y ya el sistema sabe que ese campo va a ser requerido. ¿Ok? En este caso yo no quiero que el número de teléfono sea un campo requerido y por lo tanto le indico que puede ser de un valor nulo. ¿Okay? Parándonos en este punto, pues yo tengo una tabla que se llama clientes, que tiene 4 propiedades, un ID. En el caso de que yo les diga que es un key y que sea un entero, el sistema va a asignar esto como un identity specification y le va a asignar que va a empezar con el SIG1 y que se va a incrementar de 1 en 1. Esto yo pudiera hacerlo, cambiarlo de tipo de datos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a crear otro folder. Este otro folder se va a llamar data. ¿Ok? Dentro de este otro folder, yo voy a crear otra clase. Y esta clase se va a llamar application DB-Context. ¿Ok? Vamos a cambiar esto a public. Y esta clase yo quiero ahora que herede del DB-Context. Cuando me da este pequeño error, yo presiono alterna enter y me da la sugerencia de lo que me falta. Pues me faltaba agregar la referencia o el using de Microsoft.Entity Framework Core. Okay, entonces yo puedo sobreescribir ahora que tengo configurado o creado la clase Application DB Context, que es lo que nos va a servir de repositorio, necesito hacer un override a un configuration, ¿okay? Indicando que necesito configurar el connection string para esta conexión de la base de datos para poder trabajar con SQL. Entonces, lo primero que debo hacer una vez que tengo esta declaración de este override es verificar si esta opción del connection string está configurado o no. Si no está configurada, entonces yo debo utilizar el option builder, use SQL Server, indicando que la base de datos que nos vamos a conectar es SQL Server. La cadena de conexión, si usted no se la sabe de conectarse a su base de datos en particular, en este caso estamos hablando de SQL Server, pero pudiera ser cualquier otro tipo de base de datos. Entonces, para eso existe una página que se llama connectionstring.com. connectionstrings.com y aquí usted puede encontrar cómo usted se conecta a cualquier base de datos, cualquier archivo. Entonces, volviendo a nuestro caso, yo quiero en este caso que se conecte un servidor local, por eso le tengo un punto. Mi base de datos se va a llamar Cursor Entity Framework SQL Server DB.
Yo quiero que sea Integrate Security. Y que tenga un Trusted Connection. Ok, que el encrypt sea false. Ok, entonces, una vez que tengo configurada la conexión a la base de datos y tengo la application DB Context, lo siguiente es crear las propiedades del DB-set. Y asigno entonces el cliente. Ok, agrego unas referencias. Fíjense que agrego una referencia al nombre del proyecto, punto, el model, de donde tengo la clase declarada cliente. Entonces esta clase se va a llamar clientes, o esta tabla se va a llamar clientes, y el get y el set para yo poder escribir y leer sobre esa tabla. En el siguiente video, pues entonces vamos a comenzar haciendo migraciones para conectarnos a la base de datos y crear estos objetos y esta base de datos como tal. SQL Server. Ok, hasta el próximo video. Si no quieres perderte ningún contenido de los que subimos cada semana, te sugiero que le des a la campanita para que active las notificaciones y siempre estés al tanto de los nuevos contenidos que subimos.